La idea era posarnos un poquito en las páginas 45 y 46 de Seguimos Educando. Es una actividad que estaba estipulada para el mes de junio. Me gustaría abrir este espacio, por así decirlo, de ruedas, con algo que me pasó ayer y me emocionó mucho, todavía me emociona. Ayer un estudiante me dijo, se comunica conmigo, me dice, a través de WhatsApp, de mensajes, de texto, ¿puedo hacerte una pregunta, Iván? Sí, le digo. Y me dice, ¿cuándo vamos a volver a la escuela? Y bueno, todos sabemos, desde la semana pasada comenzamos a tener, estas noticias de varios casos positivos de COVID en nuestra zona. Lamentablemente también hubo un fallecimiento y cambia radicalmente la situación ahora. Exacto. Y bueno, por eso la idea era trabajar un poquito desde acá, sin perder la alegría de siempre de la Escuela Bato Encuentro, pero tratando de reflexionar en esto que está pasando, que nos está pasando. Todos estamos agobiados, ya queremos volver a la normalidad, a esa normalidad, por decirlo así, a cómo nos encontrábamos antes de esta pandemia, de que toque las puertas oficialmente a través de los medios del Estado en marzo. Las consecuencias, como se lo trabaja también acá en el cuadernillo, sabemos que no dependen únicamente de cómo se transmite el virus, de cuánto dura en alguna superficie. Las consecuencias de la pandemia varían con las características económicas, políticas y culturales de una sociedad. Fíjense, por ejemplo, en algunos países latinoamericanos, como Paraguay, Brasil, Uruguay, el nuestro, se toma mate. Lo podríamos usar como algo simbólico con todo esto que nos está pasando. Y también algo concreto y real. Es una bebida, pero también, aparte de eso, es una práctica cultural. Siempre estamos con eso, tomamos unos mates y el tomar unos mates significa encontrarnos, conversar. Que en estos contextos, porque todos sabemos que se comparte la bombilla y estamos compartiendo nuestra saliva de alguna forma. Uh-huh. Y en este contexto, compartir unos mates es una práctica que nos pone en riesgo. Nos podemos contagiar a través de la saliva o contagiar a otros. Yo me acuerdo cuando decíamos en los primeros programas que querernos es que tomar distancia es querernos. Querernos es querer a los demás. Y esa distancia que tenemos que tomar y que tenemos que volver ahora a ponernos en esa misma postura que nos habíamos puesto al principio en marzo, pero ahora porque el virus nos está golpeando las puertas de nuestra zona, o sea, ya está en realidad. Sí. Tenemos que empezar a rever. Es como que le fuimos perdiendo miedo, o sea, si bien no hay que tener miedo, pero es como que al principio, si ustedes se ponen a pensar, ¿cómo nos sentíamos, para que los chicos y las chicas piensen, cómo nos sentíamos al principio de esta pandemia? ¿Cómo nos sentimos? Cuando todos los medios estallaron, ¿cómo nos sentíamos ahí? Cuando nos dijeron, bueno, comienza una pandemia, tenemos que permanecer en cuarentena, ¿qué sentimos por nosotros, por nuestros seres queridos? Cuando tuvimos que quedarnos en casa y no podíamos asistir a las escuelas, ¿cómo nos sentimos ahí? ¿Y qué nos pasó después? Que de alguna forma empezamos a ver que no empezamos a cumplir con algunos protocolos que son muy necesarios para cuidarnos. ¿Qué pasó ahí? Es como que nos relajamos. Exacto. ¿O será que el agobio nos cansó? No sé qué piensan ustedes, qué pensarán los chicos y las chicas. Y desde mi punto de vista, si me dejas participar también, sí, es claro, al principio estábamos como traumados, atemorizados, con toda la cautela, y después comenzamos a escuchar esa frase, total, acá no está el virus, no pasa nada. Eso es lo que fuimos escuchando de todo, de personas, bueno, total. ¿Qué fue pasando después para que ya en Reconquista, Avellaneda, en Las Toscas, bueno, en diferentes lugares del norte santafesino ya tengamos estos casos y ahora sí nos está llegando la preocupación, obviamente? ¿Por qué? Parecía que estaban resguardados y amparados, pero bueno, llegó. Y también un poco vieron ese tema de que se lo trabajó un montón en la Escuela Bato Encuentro, se lo trabaja en los cuarteles, el tema de la infodemia, tanta información que no era oficial, que confundía, con ciertos, incluso se hablaba
de ciertas sustancias químicas que hacen mal y que jamás el Ministerio de Salud avaló. Un montón de cuestiones, médicos que no eran médicos, que salían a decir, bueno, que esto era como una farsa, una mentira. Lamentablemente, ahora tenemos que darnos cuenta que no es así, pero viviéndolo en carne propia. Tocaba el tema del mate, que está acá en nuestra zona. En las páginas de 45-46 es parte de nuestra cultura. ¿Cómo va a ser después? Es una práctica real, cultural, social, pero también simboliza un montón de cuestiones. ¿Cómo vamos a seguir después con esto? Acá entra en juego algo muy importante que también lo trabajamos en la Escuela Bato Encuentro, en los primeros programas, que era, y atravesó, creo, varios programas, era esto de la autonomía, de ser autónomos. No sé si los chicos se acordarán qué era ser autónomos, que era diferente de ser heterónomos. Autónomos, de palabra auto. No sé si se acuerdan que era tener gobierno propio, en el sentido de que no nos estén diciendo, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, qué tenemos que hacer, o sea, lo que corresponde, lo que está bien. Nos tiene que andar mamá y papá diciéndolos, y nosotros los adultos, las adultas también, tenemos que ser autónomos. Tenemos que tratar de seguir lo que son los protocolos para cuidarnos, el uso del barbijo, lavarnos las manos, mantener esa distancia de 2 metros, y si no nos lo exige alguna autoridad, porque eso es en realidad ser autónomos, que nos estén exigiendo las autoridades, hey, no se agrupen entre un montón de personas, usen barbijo, lávense las manos, pónganse alcohol en gel. O sea, ser autónomos y que no nos estén diciendo, empecemos a hacerlo, porque creo que todavía estamos a tiempo para que reflexionen, o sea, ¿somos realmente autónomos o no? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por falta de autonomía? Muy pueden bien. Enganchar un montón de cuestiones, como cuando leímos también Morir en la pavada. ¿Qué piel nos queremos poner? No sé si recuerdan ese cuento de Mamerto Menapace, que lo habíamos leído, y que tenía que ver con esto de un cóndor que se crió entre pavos, sin saberlo, pero él sentía que era un cóndor, que podía volar allá en lo alto de las cumbres. Pero los pavos lo volvían a la pavada. Estamos hablando de justamente de la autonomía. Si somos autónomos, nadie nos va a decir, o sea, no nos van a llevar a decir, bueno, no te pongas el barbijo si esto es mentira, o vení a esta fiesta si no pasa nada. O vos sos joven, a vos no te va a afectar. Se trata de ser autónomos, además para cuidarnos entre todos y todas, y elegir a ver en qué piel nos ponemos, en la del cóndor o en la del pavo. Hoy más que nunca creo que tenemos que cuidarnos, porque es cuidarnos como comunidad, debemos comprometernos como comunidad. Como dijimos siempre en la Escuela Bato Encuentro, acá nadie se salva solo o sola, nos salvamos entre todos. Y por eso se necesita responsabilidad colectiva, compromiso. Evitemos las reuniones, respetemos los protocolos, usemos el barbijo, mantengamos esa distancia de 2 metros, no compartamos el mate u otros utensilios, lavémonos las manos. Hay un montón de cuestiones que tenemos que volver a pensarlas, volver a utilizarlas, a ponerlas en práctica para cuidarnos. Y vuelvo a repetir, es cierto, estamos muy agobiados, nos entristece, estamos estresados por estas cuestiones, pero es la única salida que nos queda. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Es otra pregunta. ¿Qué hacemos con lo que tenemos? Esta es nuestra realidad.